wataja, Wata wataja, Yuka San Juanja, Yuka San Juanja, wata wataja, Wata wataja, Yuka San Juanja, Yuka San Juanja. Kunan Karimpash. Para el pueblo Cayambi, las semillitas son sagradas. Representan nuestro origen, así como el maíz negro, que para nosotros es un ser milenario. Es una semilla sagrada porque además de alimentarnos, sana y es medicinal. Nuestros abuelos hicieron crianza de los saberes hace aproximadamente 8.000 años. Hoy en día tenemos todos los alimentos y plantitas que podemos consumir. A estos seres que hoy dedican su tiempo con cariño y ternura a la Pachamamita se llaman chacareros o chacareras, quienes vienen a ser las y los criadores de los saberes de la agrobiodiversidad. Cuando hablamos de sagrada, nos referimos a una relación estrecha entre la espiritualidad, el agradecimiento y los valores de la comunidad. Debido a la distribución geográfica y a la capacidad de entender al cosmos, considerado como el todo, sus dinámicas, su sentir y su entorno. Nuestros abuelos desarrollaron y tuvieron la sensibilidad de entender la sabiduría del cosmos, haciendo conexiones cósmicas con nuestras deidades, como la Mama Cayambi, Taita Imbabura, Mama Mojanda, Taita Ancazurco. Asimismo, nuestros abuelos, haciendo conexiones, comprendieron que Puntiatzil es el centro energético del territorio Cayambi, a partir del cual el cosmos sabiamente ha organizado los 4 suyos Cayambi, compartiéndonos la sabiduría de que nada está separado ni aislado de la Pachamamita, y cual brazos que se entrelazan se mantienen siempre unidos. Mama Cayambi suyo, Taita Imbabura suyo, Mama Mojanda suyo, Taita Ancazurco suyo. Todo esto se refiere al espacio, pero este tiene su par, que es el tiempo. Sama y Pacha, en donde todos los seres se prestan con su sabiduría para encariñarnos. Puyaita Mañachipa. Tarpu y Pacha, en donde todos los seres de la naturaleza se prestan con sus sabidurías para el bien pensar. Yuyaita Mañachipa. Huiña y Pacha, en donde todos los seres de la naturaleza se prestan con su sabiduría para el crecimiento y la crianza. Yapaita Mañachipa. Paya Pacha, en donde todos los seres de la naturaleza se prestan con su sabiduría para el bien hacer. Ruraita Mañachipa. Así, el 21 de junio, 21 de septiembre, 21 de diciembre y 21 de marzo son días sagrados de sanación, a lo que llamamos Samay Cuna. Samay significa el camino donde se encuentran y juntan los tiempos, Pachacuna. Así como la aurora se encuentra con el día, en el Samay es el tiempo y espacio de mayor energía, o sea, de mayor encariñamiento. Por esto, es propicio para la sanación, curación y encariñamiento. Entonces, estamos bien y muy contentos. De toda esta magia, todos los seres de la naturaleza reconocen dicha divinidad cósmica, pues lo que acontece en la Pachamamita también acontece en tu ser. En este sentido, todo lo que hace el pueblo Cayambi va en dirección a la revitalización de la sabiduría ancestral como alternativa a las problemáticas de la modernidad, tales como son la violencia, la discriminación, el individualismo, etc. Revitalizando y procreando los saberes ancestrales, fortaleciendo la autodeterminación, revitalizando y procreando crianza de los saberes de la jurisprudencia, Quichua, Cayambi y los gobiernos comunitarios. Educación propia,
familia, comunidad, chakra, crianza de la chakra, crianza de biodiversidad y agrobiodiversidad, crianza de los saberes de la economía comunitaria, porque eso nos va a hacer sentir capaces para lograr el Summa Causai. Para el pueblo Cayambi, Summa Causai significa la relación afectiva y cariñosa con los ancestros, la comunidad humana, con la Pachamamita, las deidades y con las sabidurías. Nuestra madre tierra, con derecho a elegir lo que quiera, juntos en igualdad y armonía. Confederación del Pueblo Cayambi.